Buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de Evox, la plataforma del podcast. Y aquí está Fútbol de Primera con esta serie de programas especiales, con temas específicos y con invitados muy especiales de la misma manera. Y pues hoy me acompañan dos grandes amigos, ¿no? Dos historiadores que además de historiadores, pues son grandes futboleros y apasionados del fútbol, pero pues hoy vamos a tocar el tema del fútbol y de este tema de Qatar 2022 visto desde una manera un poco como enfoque social y pues sí, histórico con estos grandes compañeros, ¿no? Entonces, saludo a mis compañeros y amigos. Porterito, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a Andrés, que nos acompaña hoy. Pues bien, aquí ya puestos para hablar sobre el tema de hoy, que es bastante interesante y creo que va a dar para discutir bastante y generar buena polémica. Muchas gracias, Porterito. Bienvenido una vez más. Y te saludo, Andrés Hernández, el famoso Suncho en los bajos mundos del fútbol y de la historia. ¿Qué onda, Vega? Hola, porterito. Gracias por la invitación, ¿no? Y sí, es un tema bastante importante, ¿no? A raíz de que ha tomado fuerza, como mencionabas hace un momento, ¿no? De las protestas que se están haciendo las elecciones, ¿no? Es un tema hay de dónde cortarle, ¿no? Es correcto, pues muchas gracias Andrés, muchas gracias Porterito. Pues vamos a contextualizar un poco a la gente que nos escucha y vamos a comentar que nos estamos basando un poco de un informe que Amnistía Internacional sacó hace un mes más o menos, hace un tiempo, y pues nos basamos en la información que está en ella y pues que de ahí vamos a tratar de analizar un poco el fenómeno. Pero antes vamos a contextualizar qué es Amnistía Internacional, Porterito, un poco para que la gente nos entienda por qué nos estamos basando en esta información. Pues bueno, así, a grandes rasgos, Amnistía Internacional es una organización internacional no lucrativa, es una ONG que se define a sí mismo como un movimiento global social que, entre otras cosas, trabaja para que sean reconocidos y se respeten los derechos humanos a nivel mundial y que se basa esto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues se supone que todos los países pertenecientes a la ONU han firmado, deben respetar, pero que en la práctica no es así. Digo, es muy conocido de varios casos de varios países en donde uno o varios derechos humanos no se respetan, tanto para un colectivo en específico, llámense mujeres, por ejemplo, o tal vez para grupos raciales específicos. Entonces, la cuestión es que este movimiento internacional lo que busca es que a través del activismo, a través de la denuncia, a través del exigir a las autoridades, a través de los medios, de recomendaciones, de investigaciones, etcétera, se puedan combatir estos abusos que se cometen sobre los grupos humanos y sobre todo que se pueda lograr garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales, básicos y que por ningún motivo deben ser quitados, violados, alienados, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Porterito. Andrés, ¿tú cómo percibes el papel de Amnistía Internacional en su historia? La realidad es que ha hecho un papel importante, o sea, como señalar este tipo de violaciones de derechos humanos, como menciona Porteri, pero yo creo que le ha faltado igual, digo, al fin y al cabo no tiene ningún poder, si lo queremos ver desde esa perspectiva, con la cual pueda realizar ciertas penalizaciones o ciertas cuestiones en contra de quienes violan derechos humanos, ¿no? Por desgracia, es una organización que es respaldada por todos los gobiernos, entre comillas, pero ignorada también por los gobiernos en general, ¿no? Y sí, hace muy bien el reporte que sacó hace poco relacionado al Qatar, que es el foco de esta reunión, bastante conciso, bastante claro, ¿no? Y tengo entendido que hasta se comunicó con las empresas para tratar de arreglar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero obviamente la FIFA y, y los que están financiando el Mundial de Qatar, pues no, caso omiso, ¿no? Es correcto. Bueno, al final esta organización pues sí nos da este tipo de datos, pero pues lamentablemente quisiéramos que tuviera un poco más de injerencia en los hechos, ¿no? Pero bueno, al final Exacto. tenemos estos datos y nosotros contribuimos en darlos a conocer y a lo mejor que la gente sea un poco más consciente de que existe esto y de que a lo mejor pues podamos ser un poco más críticos en lo que sucede, ¿no? Entonces, pues ya entrando de lleno en el artículo, en esta información que nos comparte Amnistía Internacional, voy a leer un poco
los datos y un poco el título y ya después nos arrancamos con su análisis. Nos da este dato de que alrededor de 6.500 personas han perdido la vida por largas jornadas en las que elaboran para los preparativos del Mundial de 2022. Y el título de este análisis se llama Los migrantes que construyen un moderno estadio para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar sufren abusos y explotación, mientras la FIFA obtiene enormes beneficios, ¿no? Entonces, inicia y voy a dar un poco la introducción de cómo empieza el artículo y después ya les doy la palabra a ustedes para que nos hagan un poco el análisis de por qué sucede este tipo de cosas. El artículo comienza así: migrantes procedentes de Bangladesh, India y Nepal que trabajan en la reforma del emblemático Estadio Jalifa y el ajardinado de las instalaciones deportivas y zonas verdes circundantes, la denominada Asper Zone, están siendo explotados. Algunos son objeto de trabajo forzado, no pueden cambiar de trabajo, no pueden salir del país y suelen tener que esperar meses para cobrar sus salarios. Mientras, la FIFA, Organismo Internacional de Gobierno del Fútbol, sus patrocinadores y las empresas de construcción implicadas se preparan para obtener ingentes beneficios económicos de la celebración del torneo. ¿Cómo ves este contexto, Porterito? Pues bueno, primero que nada hay que tener en cuenta algo. La cuestión de, ahora sí que de la explotación humana en cuestiones laborales es algo que está presente en varias partes del mundo, no es algo exclusivo de este evento en particular. De hecho, si nosotros nos ponemos a revisar datos previos, se han encontrado igual reportes de este tipo de situaciones en mundiales pasados. O sea, en propia Brasil, por ejemplo, igual hubieron muchos casos de explotación laboral y de muertes de trabajadores en la construcción de estadios, de hoteles y toda esa infraestructura que era necesaria para recibir un evento de tal magnitud. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica. Entonces, de entrada, y eso es lo lamentable, no es una situación nueva para un evento organizado por la FIFA en este caso. Entonces, es lo primero que nos llama la atención de que en la FIFA ya ha sucedido esto antes. El gran problema aquí es que tanto los gobiernos involucrados como estas instituciones internacionales, que pues básicamente lo que buscan es un beneficio económico, se hacen la vista gorda. Aunque ahí eso incluye no solo a la propia FIFA, sino incluye también a sus propios patrocinadores, grandes transnacionales como son Adidas, como son la Coca-Cola, como son McDonald's, que son, digamos, los tres principales sponsors de los mundiales, saben de esas situaciones. El problema es que públicamente ahora sí que se dan baños de pureza, de limpieza, diciendo que toman medidas para evitar ese tipo de situaciones, que las empresas, esas por ejemplo, no patrocinan eventos en donde no se violenten los derechos humanos, pero la realidad es que ocurre esto, la FIFA ha enterado esto y permite que ocurra. Y la cuestión es que de entrada ya se sabía que en los países árabes, como el caso de Qatar, la cuestión de los derechos laborales no estaban garantizadas, incluso antes de la asignación del Mundial. Entonces, de entrada, eso es algo que ya se sabía que podía pasar. Y aún así, se dio la sede y teniendo en cuenta esto, pues uno pensaría, bueno, harían algo por evitar esa situación. El problema es que no lo están haciendo. ¿Y cuál es el problema? Que lo que ocurre normalmente con un mundial, al lanzarse la sede a un país, de un mundial, eso implica que va a haber un boom laboral. ¿Por qué? Por todo lo que se tiene que construir. Realmente, salvo Estados Unidos, me atrevo a decir, ningún otro país está preparado en su momento para recibir un mundial o algunos Juegos Olímpicos o el evento deportivo internacional que sea. Siempre tienen que hacer adecuaciones, no solamente en las sedes propias, sino en cuestiones de infraestructura para transporte, infraestructura hotelera, etcétera. Ok, entonces, ¿qué pasa eso? Al haber este boom, obviamente, por los tiempos se requiere trabajar a marchas forzadas, lo cual requiere un gran número de mano de obra. Y aquí entra el papel de los países que siempre están alrededor de estas sedes. Muchos de esos países suelen ser países que tienen problemas económicos, grandes problemas sociales, pobreza, guerras, hambrunas, etcétera, y ven a estos países sedes como una vía, una oportunidad de escapar de esta pobreza y obtener una mejor vida. Nosotros lo conocemos perfectamente bien aquí en México. Es el famoso sueño americano.
por ejemplo. En este caso, en esos países se vuelve el sueño del país mundialista o del país olímpico. Entonces, la gente migra a esos países para buscar un trabajo. ¿Cuál es el gran problema? Que esto da pie para que muchos aprovechen esta situación para abaratar el trabajo, para traficar con personas, porque al final esto que hacen es un tráfico de personas a base de falsas promesas, falsas expectativas, atraen a estas personas que están necesitadas de una nueva oportunidad para salir de la pobreza y los amarran. Y cuando llegan a la sede donde van a trabajar, en donde les ofrecieron muchas cosas, se topan con la realidad de que, uno, te vamos a pagar menos. Dos, tienes que trabajar jornadas hasta 16 horas. Podemos aquí recordar con ese tipo, volver a épocas de la incipiente industrialización en el siglo XVIII, siglo XIX, donde se veía esto, bajos salarios e incluso se les obliga a vivir en condiciones insalubres de hacinamiento con tal de poder tener este trabajo. Esa es la primera situación que vemos. Y el problema igual que pasa, que muchas de esas personas, para poder acceder a estos trabajos, se ven obligados a juntar cantidades ingentes de dinero para pagar a la persona que le va a llevar a trabajar esas sedes. Y el gran problema es que todo esto se conoce. Las autoridades lo saben, los organizadores lo saben, las empresas lo saben y hacen oídos de sordos. Para dar un ejemplo, ¿cuántas veces, por ejemplo, Apple ha salido a decir de que sus iPhones, sus tablets, etcétera, etcétera, están hechas con personas que trabajan y no son explotadas, bla, 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 y discurso de que no apoyamos la explotación, pero, oh sorpresa, averiguamos dónde arman sus componentes, dónde vienen los elementos utilizados y son países en donde hay personas que trabajan en fábricas en condiciones casi de esclavitud. Entonces, eso es algo que se presenta siempre. Ok, gracias, porterito. Andrés, ¿tú cómo ves este panorama? La verdad, un poco desalentador y demasiado injusto, ¿no? Sí, la realidad es que, como mencionaba Porteri, el boom que se genera al anunciarse un mundial, unas olimpiadas o algún evento eh, es enorme, ¿no? O sea, no podemos negar eso, ¿no? Y sí, creo que al fin y al cabo este sistema capitalista en el que nos encontramos genera esta precariedad, ¿no? Al fin y al cabo esta precariedad que hace que los trabajadores migren, porque son trabajadores inmigrantes de algún, tengo entendido que la mayoría de países africanos y creo que también de la India, que migran a Qatar en búsqueda de este, como mencionaba Porterio, este sueño bueno, nosotros lo llamamos sueño americano, pero como este sueño, ¿no? Por mejores condiciones de vida. ¿Hay una oferta de trabajo? Sí, hay bastante oferta de trabajo y en su momento fue atractiva para los inmigrantes. Vaya sorpresa que al momento de llegar se van a topar con todo tipo de violaciones a sus derechos. Tengo entendido que hay varios que no han cobrado durante meses, los fuerzan a trabajar. También leía que han fallecido 6.500 trabajadores desde que iniciaron las construcciones, lo cual la FIFA minimizó, declarando que lamentaba las pérdidas, pero pues los riesgos laborales existen siempre, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? Los intereses económicos que acompañan a este tipo de eventos, como es el Mundial, son los que ponen primero estos organizadores, ¿no? Y los organizadores y también las empresas que respaldan a la FIFA, ¿no? Y al analizar las cifras nos damos cuenta de eso, o sea, la problemática es innegable, que al fin y al cabo se busca un beneficio económico sin importarles la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Y por más que se hayan reclamado, por más que se hayan señalado, la FIFA hace caso omiso, ¿no? Porque al fin y al cabo no les importa la vida de los migrantes y es un reflejo total de la precariedad que está generada desde el sistema capitalista y obviamente la FIFA lo va a aprovechar y lo está aprovechando obviamente en ese sentido, ¿no? Y creo que sí, el panorama es muy desalentador, las cifras ahí están, son alarmantes y la problemática va a seguir. Y aparte de esto, algo que tampoco hay que olvidar, que cuando el mundial sucede, el mundial pasa,
muchos de esos trabajadores se quedan a la deriva en estos lugares donde van, ¿sí? Y obviamente, como decía Porterito, Estados Unidos puede ser un país capaz de mantener un mundial o un evento como estos. Es obviamente cuando la burbuja del evento desaparece, pues muchos países terminan endeudados, se genera todo un sistema perdón, una problemática social que gira alrededor de todas estas grandes construcciones porque son pensadas únicamente para el evento y muchas veces no son incorporadas a la cotidianidad de las personas que viven ahí, ¿no? En Brasil creo que bueno, algunos estadios aprovecharon, pero muchas villas, muchas cuestiones que se construyeron para las Olimpiadas y también para el Mundial están abandonadas, son lugares de hacinamiento. O sea, entonces la problemática va más allá digo, no vamos a negar lo que está sucediendo con los trabajadores, pero lo que va a ocurrir después del Mundial, también hay que estar atentos de ello, ¿no? Es correcto. Gracias, Andrés. Y pues ya que hablas de Sí. cifras, aquí le tenemos algunas cifras a la gente que nos escucha para que pues más o menos se den cuenta de qué cantidades de cifras se manejan y pues es algo impresionante, ¿no? Supongo que son en dólares, 90 millones de dólares para una empresa que se llama Six Construct por la reforma del Estadio Jalifa, ¿no? Que es lo que hablábamos, ¿no? La empresa recibe ese dinero, pero realmente ese dinero no llega a los trabajadores, se queda con muchos intermediarios que son los clásicos, los que conocemos como los coyotes, ¿no? Que ellos agarran su tajada y hay otro coyote más por allá y al final al trabajador que está hasta abajo, pues no le llega a esas cantidades de dinero que se manejan, ¿no? Y además podemos hablar igual que hay dinero, lavado de dinero en esas, cuando se mueve tanto dinero, no sabes dónde viene toda esa cantidad de dinero ni para qué va a servir, ¿no? Y entonces realmente a la gente que realmente lo está trabajando, pues nunca le va a llegar, ¿no? Otra de las cifras son 35 millones para Ever Sendai, principal subcontratista por el Estadio Jalifa, y 2 millones de ingresos para la FIFA. En 2014, yo creo que este es un comparativo de lo que le generó en ese año a la FIFA, y pues es contrastante, hablando de las cifras de los trabajadores, que son 1.700.000.000 de trabajadores migrantes en Qatar, y representa el más del 90% de la mano de obra, ¿no? O sea, al final la mayoría no son gente de ahí, son gente que está migrando por la situación que ustedes ya nos explicaron y pues es alarmante que sea un 90% de la cantidad de gente que no es de ahí, ¿no? Y con lo que implica en la parte humana, ¿no? El hecho de dejar tu ciudad de origen, a lo que te enfrentas, quizá el idioma, la cultura, todo eso es un choque que lo hemos visto en varias documentales y películas, que es algo que individualmente es un choque muy grande, ¿no? Y además enfrentarte a estas condiciones pues tan precarias y desiguales, pues es terrible, ¿no? 3.200 de los trabajadores en su mayoría son migrantes y trabajan a diario en las obras del Estadio Jalifa. Y 234 hombres que trabajan en el Estadio Jalifa y la Ice Parson sufren abusos y explotación. Algunos son víctimas de abuso en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves estas cifras, Porterito? Son alarmantes, ¿no? Pues sí, es triste que ocurra esa situación. De entrada, pues, lo que te mencionaba, Qatar es un país pequeño. Entonces, de entrada, el solamente de haber recibido la sede del Mundial implicaba que para poder construir requería mano de obra migrante. Eso era de cajón. ¿Por qué? Porque de por sí solo Qatar no tiene la capacidad laboral para poder construir y sostener las obras de este Mundial. Entonces, desde ahí ya se sabía que iba a llegar una fuerte oleada de migrantes a trabajar y desde ese momento no se tomaron las medidas pertinentes para garantizar sus derechos laborales. Eso es lo primero que tenemos que destacar. Segundo, estamos viendo las cifras que se están gastando en construir este mundial. Qatar tiene la ventaja, por llamarlo de una manera, de sus grandes ingresos por la industria petrolera. Entonces, estamos acostumbrados a ver los despilfarros que se hacen en ese país en grandes obras arquitectónicas. Entonces, para ellos más que nada no buscan tanto la ganancia posterior económica del mundial, sino buscan el posicionamiento mundial que van a tener con el mundial. Es lo que están buscando ellos. Por eso a ellos no les interesan esas cifras. E incluso a las ganancias que vemos aquí, que se esperan obtener, la gran mayoría son para la FIFA. Entonces, de ahí de entrada estamos viendo que el gran beneficiado de esto siempre es de ese organismo internacional deportivo, que es la FIFA. Ahora, ¿qué nos llama a esto? El problema es que si esto hubiese ocurrido en cualquier otro país, a la larga genera una económica.
Ya pasó con Brasil, que Brasil se chutó 2 eventos de forma seguida y no la pasó bien. E incluso es el caso, el antecedente de Grecia, que gran parte de la causa de su crisis económica de 2008 y 2009 tiene origen en los préstamos que hicieron al Fondo Monetario Internacional y al el Banco Internacional para poder financiar las obras de Atenas, de los Olímpicos del 2004. Entonces, gran parte de esa deuda que no se logró saldar porque no llegaron las ganancias que se esperaban, entre otras cosas, llevó a esa crisis. Entonces, en cualquier otro país hay siempre este riesgo. Con Qatar no se preocupan, porque al final lo que a ellos les interesa es el posicionamiento, demostrar que Qatar es un país árabe moderno, capaz de tener estos eventos, capaz de llegar a grandes construcciones, de hacer grandes construcciones avanzadas, tecnológicas, es lo que les interesa. Y ese es el problema, que con tal de obtener este posicionamiento, este reconocimiento, no les interesa arriesgar las vidas de los trabajadores. De hecho, como mencionaba Andrés, se calcula que entre 2010 y 2020 hay 6.500 muertes en Qatar de trabajadores migrantes. Y el gran problema es que, como un intento de mantener limpio su nombre, muchas de estas muertes no son reconocidas por la FIFA ni por Qatar. Y las que se reconocen se clasifican como muertes no relacionadas con el trabajo. Cuando, por ejemplo, The Guardian en 2019 mencionaba que uno de los grandes factores que más influyen en las muertes durante las jornadas laborales es el intenso calor que hay en Qatar durante el verano. Muchas personas han muerto por golpe de calor, por paros cardíacos, por el exceso de trabajo y por trabajar en este caso, durante las altas temperaturas que hay en Qatar, lo cual incluso ha motivado que en un hecho atípico y contrariamente a lo tradicional dentro del profe de fútbol, el Mundial se vaya a celebrar en 2022, pero no en verano, sino en invierno, porque si no, no se podría organizar. Entonces, ahí estamos viendo de que al final este mundial no está ni siquiera pensado para el beneficio deportivo, simplemente es el beneficio económico que se está buscando por parte de la FIFA y el posicionamiento geopolítico que va a tener Qatar. Y los trabajadores pasan a segunda cifra, a segundo plano, no les interesa. Y eso ha llevado a que se desconozcan los sueldos, se viola en este caso la cuestión de un sueldo digno, se viola en este caso el derecho a una vivienda digna que no tienen los trabajadores, se viola el derecho a tener una jornada laboral justa de 8 horas y no se está haciendo, que hay reportes que estaban hasta 16 horas. En este caso se viola el derecho a la libre movilidad. ¿Por qué? Porque les retienen sus pasaportes, no pueden salir de Qatar, les obligan a mantenerse en los campamentos porque no les expiden los permisos especiales para trabajar y eso implica que si salen del campamento van a ser deportados. Entonces se violentan esos derechos y los reportes hay por parte de autoridades, de instituciones, de periódicos, de esas situaciones. El gobierno de Qatar conoce estas situaciones y no ha hecho nada en 10 años para solucionar este problema. Y obviamente la FIFA se hace la vista gorda. Ok, gracias, Porterito. Oye, Andrés, tomando en cuenta estas cifras y yo retomando un poco que lo que poco que conocemos de Qatar, pues siempre vemos que ahí se organizan eventos de primer mundo, ¿no? Realmente es contrastante el hecho de que Qatar siempre es como el paraíso que todo quiere, que está ahí en África, pero alrededor hay países que viven totalmente una realidad diferente y pues creo que el hecho que culturalmente a lo mejor es bien visto allá, o sea, no lo ven tanto como lo ven tal vez como que así tiene que ser, ¿no? A lo mejor no lo ven tan mal, porque nosotros lo vemos quizá con una postura occidental, donde quizá los derechos humanos tienen mucho más fuerza y mucho más avance. No es que estén en una manera ideal, pero estamos quizá en una postura un poco más flexible ante los derechos humanos, quizá en ciertos países, entre ellos los de África y precisamente ahí en Qatar o estos países involucrados, quizá culturalmente no sea tan mal visto. ¿Tú cómo ves esto? La realidad es que hablando de esas cuestiones como que de cuestión cultural, yo creo que no vendría al caso, ¿no?
al menos haciendo ese señalamiento con respecto a los trabajadores en Qatar. ¿Qué sucede? Qatar, la realidad es que es un estado, el estado de Qatar, de hecho creo que es el nombre correcto, si no me equivoco, pues básicamente debido a las reservas petroleras que tienen, pues creció de manera acelerada en estos últimos años, ¿no? Y se ha instaurado como un recinto turístico de lujo, o sea, es como que la panacea de los ricos, ¿no? Así como que Qatar es como que lo máximo hoy en día, ¿no? Y por desgracia, todo gira alrededor de las personas que tienen el dinero, ¿no? Que tienen el poder. Y, y obviamente, como todo gira alrededor de ellos y de los caprichos, pues la explotación laboral está presente. Como mencionaba Porterito, Qatar es un país chico. La mano de obra fue traída de otros lugares. Tengo entendido que que las empresas fueron a reclutar a los países africanos ofreciéndoles dinero y al momento de llegar a Qatar, como mencionó Jorge igual hace un rato, les quitaron los pasaportes y todo. Yo creo que es más que una cuestión cultural, yo creo que es una cuestión relacionada a la explotación laboral capitalista, donde al fin y al cabo las empresas ya sabían cómo iban a actuar y por eso se han mantenido estas cifras, ¿no? Que van al aumento. Son 12 muertes de trabajadores a la semana, son cifras altas. Obviamente, las autoridades cataríes y la FIFA argumentaban muchas veces que esos accidentes ni siquiera eran laborales, ¿no? Que el trabajador inmigrante que obligan a quedarse en Qatar falleció, pero no fue por el trabajo, por algo habrá sido, ¿no? Según las fuentes oficiales, ¿no? Y obviamente sí, nos preocupa mucho porque lejos de ser una cuestión cultural de esa zona, es al fin y al cabo una cuestión que tiene que ver ya con nuestro sistema que genera este tipo de explotaciones, ¿no? Y la realidad es que sí, el, cuando Jorge me hace la invitación para participar, me puse a leer, me puse a ver algunos videos, sobre todo sobre Qatar y qué es Qatar, ¿no? Y sí, al fin y al cabo, aparte bueno, de todo este imaginario que tenemos de los países árabes, creo que es como que el lugar más relajado en función de estas doctrinas, de estas religiones, pero se da mucho esta cuestión de la precarización del trabajador porque se busca la atención y el turismo, ¿no? Blanco que llega a esa zona, ¿no? Casi como vemos aquí en la Riviera Maya, lo vemos aquí en México, ¿no? Donde en las zonas hoteleras de la Riviera, en Cancún sobre todo, se privilegia al turista, ¿no? Al gringo, por así decirlo, mientras que los trabajadores también son explotados, ¿no? Y creo que es una constante, más que una cuestión cultural, yo creo que ya es una cuestión de este sistema económico en el que estamos, ¿no? Que favorece la explotación para que los que ganan, los que tienen dinero, sigan ganando más dinero, ¿no? Excelente, ok, bueno, y hablando un poco más de las últimas cifras que tenemos, pues como bien decía, ¿no? Realmente los trabajadores hasta tienen que pagar a estas empresas de contratación y nos habla de entre 500 y 4.300 dólares que pagan los trabajadores migrantes a las agencias de contratación en sus países de origen para conseguir un trabajo en Qatar, ¿no? O sea, realmente ellos tienen que pagar en cierto momento para poder ir a trabajar ahí, ¿no? Con estos engaños que ya bien mencionaron y con promesas de este sueño, ¿no? Sueño catarí, vamos a llamarle, en ese espacio. Y pues les pagan, ¿no? Tienen que pagar y al final llegan y no les van a pagar lo que realmente les prometieron, ¿no? Nos hablan de que aproximadamente 220 dólares mensuales les pagan, ¿no? O sea, realmente es un insulto que les paguen esta cantidad y además arriesgando pues la propia vida, ¿no? Lo vemos que pues hay demasiadas muertes y que no debería ser esta situación, ¿no? Y pues bueno, ya como un poco para terminar este análisis de este artículo, tenemos cómo lo divide un poco los factores, ¿no? Que están jugando en esta situación y nos habla ya lo hemos mencionado algunos de estos puntos, pero a Jorge nos escapó algún punto, vamos a mencionarlos. Es elevadas comisiones de contratación, terribles condiciones de vida, mentiras sobre el salario, retrasos en el pago de salarios, no poder abandonar el estadio ni el campamento donde los tienen ahí asignados y no poder salir del país ni cambiar de trabajo, ¿no? ¿Se nos escapó algún punto donde quieran profundizar, Porterito?
Pues también faltó mencionar que en este caso igual a muchos de los trabajadores los amenazan para no denunciar o para que no se animen a salir o a escapar de sus trabajos. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, muchos de los documentos oficiales de esos trabajadores, sobre todo el pasaporte, son retenidos. Entonces, básicamente los empleadores tienen los datos personales de esos e incluso de su familia. Entonces, muchas de esas amenazas son de te voy a deportar, desde te vamos a deportar hasta te pueden pasar algo a tu familia en tu país. Entonces, eso les obliga a mantenerse dentro de esos trabajos y aceptar las condiciones de trabajo forzado. Porque aquí estamos hablando de los trabajadores que en este caso reciben un sueldo, porque hay, en este caso se ha reconocido, se ha sabido que incluso hay trabajadores que básicamente están bajo condiciones de esclavitud moderna, en este caso. De hecho, en el propio, creo que en el propio artículo se mencionaba que se conocía el caso, creo que de unos 37 o 38 trabajadores en donde ellos abiertamente han dicho de que no reciben un pago. No es que no les hayan pagado, todavía es que de plano no reciben pago y están ahí en condiciones de esclavitud. Entonces, el trabajo forzoso no solamente es trabajar en jornadas extenuantes mayores a las 8 horas laborales que pide la legislación internacional, si llegamos a tener jornadas hasta de 12, 14, 16 horas, sino trabajar en condiciones de inseguridad, o sea, sin las condiciones, sin las herramientas necesarias para garantizar su seguridad en las obras, desde cosas muy básicas como cascos, protectores, etcétera, hasta arneses para trabajar en las alturas de los estadios, que incluso ahí hay unos casos de los que han fallecido, pero que se han clasificado como muertes naturales, porque básicamente el trabajador estaba en la parte alta, le dio un golpe de calor y se cayó, cuando bien pudo haber sido un accidente laboral por la falta de seguridad. Entonces, eso es lo que se está, en ese caso, violentando hacia ellos en ese Qatar. Y aquí hay otra cosa importante que aclarar. Esta sede incluso, asignación se vio inmiscuida como parte del FIFA Gate, ese escándalo de corrupción. O sea, se sabe que básicamente los organizadores, el comité organizado de Qatar pagó a los directivos de la FIFA, entre ellos el expresidente Joseph Blatter, para que se les asigne la sede. Y esto nos habla incluso del tamaño de proceso de corrupción que hay tanto en el propio comité organizador, con el propio gobierno catarí, como en la propia FIFA, para llevar a cabo este evento. Y el hecho de que aún con el cambio de presidente, no se hizo nada para retirar esa candidatura, que recordemos que también esa fue una de las promesas de Gianni Infantino, el actual presidente, de revertir esta candidatura, pero, oh sorpresa, no lo hizo. ¿Por qué? Por una cuestión de contratos. O sea, todo el dinero que ya recibió FIFA, que iba a perder si retiraba esta candidatura. Y entonces ahí donde vemos que dentro del sistema capitalista pesa más la cuestión económica, los ingresos, que la cuestión de derechos humanos. Pues esa es otra cosa también importante. La FIFA ya tenía conocimiento desde antes de asignar la sede de que en Qatar habían leyes que violentaban los derechos laborales y que no protegían a los migrantes. Ya se sabía eso, o sea, no fue sorpresa, no fue algo que se haya descubierto a raíz de la asignación, se sabía de años anteriores. ¿Por qué? Porque desde los 90 viene haciendo Qatar grandes obras arquitectónicas en donde este problema de la mano de obra ha sido continuo, ha sido reiterado. Entonces, eso ya se sabía. Simplemente lo que interesó acá más es la ganancia económica. Y los derechos humanos es lo último que interesa a todos los inmiscuidos en este mundial. Es correcto, porterito. Andrés, tus conclusiones de este artículo, por favor. La realidad, para cerrar mi colaboración con ustedes el día de hoy, creo que es evidente, ¿no? Y debemos de puntualizar esto siempre, ¿no? La FIFA es una organización corrupta, es una masa llena de todo tipo de manejos turbios, ¿no? Llevan
durante mucho tiempo se les ha señalado, ¿no? Esta cuestión de corrupción, de favorecer todo tipo de eventos que están al margen de los derechos humanos, ¿no? Y no es la primera vez que se le señala esto a una organización del Mundial, se hizo en Brasil, se hizo en Sudáfrica, ¿no? Ahorita obviamente se está haciendo en Qatar, y la FIFA, como mencionaba Jorge, prefiere voltear los ojos y al fin y al cabo recibir la ayuda económica, ¿no? Y en ese sentido, su beca, su pequeña beca, ¿no? Pero, y obviamente Qatar no fue la gran sorpresa, ya se sabía que si no me equivoco, creo que a partir del 95, el emir que empieza a levantar todo lo que es Qatar, a raíz de que descubren el petróleo, ¿no? Las reservas petroleras y de gas natural que tienen. Obviamente, en ese sentido, empiezan a levantar esa ciudad, ¿no? Bueno, ese país, ese estado. Y la realidad es que el mundial es un capricho del gobernante, es una monarquía absoluta en Qatar, y obviamente el emir en turno quería su mundialito en casa, y obviamente lo consiguió pagando y sobornando a casi toda la FIFA, ¿no? De hecho, muchos se fueron destituidos. Y sí, la realidad es esa, el presidente actual de la FIFA prometió echar atrás esta candidatura. De hecho, muchos votaron por él a raíz de esta promesa, pero pues ya vimos que no, que los intereses económicos son más fuertes que la dignidad humana, ¿no? O sea, y que la vida humana también. Porterito, ¿quieres agregar algo? No, simplemente menciona de que igual, o sea, era obvio. O sea, está siendo un país en donde existe una monarquía absoluta, básicamente. No se podía esperar otra cosa, así de sencillo. O sea, es un país en donde no existe representación democrática, en donde incluso las mujeres aún no tienen derechos, aunque ahorita se ha ido flexibilizando esto un poco por la cuestión de la sede mundialista, pero es una realidad de que los derechos de por sí humanos no están garantizados en este país. Entonces, la familia Altani, que es la familia gobernante, pues como menciona, vive de caprichos, aprovecha el boom petrolero, y eso les ha permitido tener peleas de box que han desplazado incluso a Las Vegas como lugar importante, tener premios de la Fórmula 1, tener torneos de tenis, tener una gran exposición deportiva, que eso lleva incluso, aparte de los propios caprichos, es el hecho de posicionar al país Qatar. De hecho, hay que recordar que Qatar, el país Qatar está metido en el fútbol. El dinero catarí está metido como patrocinador del Barcelona, está metido como dueño de equipos como son el Manchester City, el Paris Saint-Germain. Entonces, no es sorpresa esto. El problema es que, pues, a raíz de satisfacer unos caprichos, un deseo de posicionamiento global, satisfacer las ganancias económicas, se llevan entre las patas a las personas más indefensas. Y en este caso, que son los migrantes y los trabajadores de la gran clase pobre que existe en Qatar, porque esa es otra cosa que ahí no hay que olvidar. O sea, ahí Qatar podrá ser un país rico en ganancias, pero en distribución del dinero, se concentra en las grandes familias de los Emiratos y los empresarios petroleros. La gran masa es una masa trabajadora que vive en condiciones de pobreza, y muy pocos llegarían a lo que medianamente se podría llamar una clase media en Qatar. Entonces, no hay que olvidar eso tampoco. Es correcto, Porterito. Y bueno, para terminar, pues en la última jornada que hubo mundialista de clasificación y aparte partidos amistosos, pues hubo algunos equipos, en este caso, por ejemplo, Alemania, que manifestó, ¿no? Manifestó su preocupación y su estar en desacuerdo ante esta situación, ¿no? De la situación que está sucediendo en Qatar, pero pues no sé qué más pueda venir, ¿no? ¿Qué más pueda pasar para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Aquí vamos a leer un poco lo que Tony Cross, que se ha caracterizado pues por dar mucho su opinión en diferentes temas, él comenta, ¿no? Yo pienso que está mal que se lleve a cabo el torneo en Qatar. Trabajadores inmigrantes están sujetos a estar días sin descansar bajo temperaturas de 50 grados, sufriendo desnutrición, deshidratados y con cambios de temperatura drásticos. Todo esto es inaceptable, ¿no? Y pues apenas lo acabamos de ver que en esta idea de Superliga, ¿no? Hablando de caprichos y de gente que maneja el fútbol,
pues de repente no, ni siquiera la opinión de los jugadores vale, ¿no? Realmente solo están como objetos para generar este espectáculo y generar estos ingresos. Y pues solo nos quedamos en este tipo de manifestaciones de ciertos equipos o ciertas selecciones que pues demuestran su inconformidad, ¿no? Como lo vemos un poco con Amnistía, ¿no? Que genera esta información, pero lamentablemente no brincamos a cambiar, ¿no? O tratar de mejorar estas situaciones, ¿no? Pero bueno, Porterito, un último comentario ya para despedirnos. Pues bueno, se agradece el aspecto de que las selecciones quieran llamar la atención sobre esta problemática. De hecho, recordemos que ya la postura oficial de federaciones como son la propia Federación Alemana, la propia Federación Noruega y pues aquí la de Holanda, han manifestado que en caso de clasificar al Mundial, no asistirían a ese evento como una forma de boicot por la cuestión de los derechos humanos. Incluso hablamos un poco allá de coherencia con respecto a lo que han expresado las federaciones, porque por ejemplo, Alemania y Noruega ya habían dicho anteriormente que no iban a hacer partidos amistosos en países en donde no se respetaran, por ejemplo, los derechos humanos o los derechos de la mujer. Entonces, realmente sería interesante ver que pudiese haber más selecciones importantes comprometidas con esto y que ahora sí quisieran un boicot al mundial, porque hay que recordar algo, muchas federaciones han tenido posturas de inconformidad con el presidente de la FIFA y la FIFA en sí. La cuestión es que vean si realmente va a haber una congruencia en esas declaraciones de que pues animarse a un boicot, a no asistir a un mundial, o solamente lo están diciendo para lavar su imagen y al final pues van a preferir no la competencia deportiva, sino el beneficio económico que implica asistir al mundial. Pues sería interesante ver qué va a pasar, porque pues, el último boicot que hubo mundial fueron previos a la Segunda Guerra Mundial. De ahí los demás mundiales han asistido las selecciones sin problema alguno, no ha pasado nada drástico. Comparación de las Olimpiadas, donde decían habido algunos boicots en su momento, pero aquí en el Mundial no ha vuelto a ver algo similar. Entonces sería interesante realmente ver si estas grandes selecciones realmente cumplen con esa postura, clasifican y no asisten al Mundial. Lo cual eso sí podría ser un golpe a la FIFA en la cuestión monetaria y en la cuestión de espectáculo, que al final ahí podríamos decir que si se ven afectados sus intereses económicos es donde sí van a escuchar. Pero veamos qué pasa. Es correcto, Porterito. Andrés, un último comentario. Sí, yo creo que por desgracia la pelota se mancha, o sea, con ese tipo de situaciones, ¿no? La más perjudicada es la pelota, ¿no? La más perjudicada es el fútbol, ¿no? Creo que la FIFA, capitalizando el fútbol, este hermoso deporte, ¿no? Le está haciendo mucho daño, ¿no? Al fin y al cabo el fútbol puede y debe ser una herramienta para llegar a todas partes y dar mensajes y todo tipo de posturas, ¿no? Políticas que vayan de la mano con en este caso con los derechos humanos, ¿no? Y el beneficio económico está manchando la pelota, ¿no? Y bueno, para cerrar, yo creo que al igual que Porterito, estoy intrigado por lo que va a pasar. Si en realidad estas elecciones que ya se manifestaron van a seguir con esta coherencia o van a mantener una coherencia y no asistir al Mundial o a ver qué hace la FIFA, ¿no? Porque al fin y al cabo están como perro tras la chuleta, ¿no? Pero en este caso tras el beneficio económico. Y pues eso sería todo de mi parte. Ok. Pues muchas gracias, Andrés Hernández Uncho. Muchas gracias por esta colaboración y esperamos que estemos generando este tipo de temas, ¿no? Que hay que analizar. Como bien dices, ¿no? El fútbol es mágico, el fútbol es lo mejor, ¿no? Lo deportivo es lo que nos atrae, pero lamentablemente hay muchas cosas detrás y alrededor del fútbol mundial que hay que analizar y hay que decirlo, ¿no? Hay que comentarlo para generar esta crítica y pues que la gente que nos escucha pues también se dé cuenta que no, lamentablemente no solo podemos hablar del espectáculo y del show, sino también hay este tipo de cosas que son muy lamentables, ¿no? Entonces te agradezco, Porterito, estamos pendientes y le recordamos a la gente de Evox, de este podcast que generamos, que nuestros programas están semanales, el fútbol femenil no lo dejamos de lado, estamos hablando cada semana de fútbol femenil y el fútbol varonil también, ¿no? Seguiremos hablando de estos temas del fútbol mundial, del fútbol mexicano y pues les agradecemos mucho por esta emisión, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto.
Al contrario, muchas gracias, Andrés. Gracias por aceptar y pues muchas gracias, Carlos, Sí. por otra edición más de este maravilloso programa. Gracias, Sí, compañeros. vale, pues, cuídense mucho. Un gusto haberles visto. Bueno.